Queridos hermanos, muchas veces, como hijos de Dios, pareciera que Dios nos rescató de una vida de pecado, estábamos muertos en delito y pecado. Cuando nos llama el Señor y somos salvos por Él, es como que pareciera que ya no va a pasar nada. Pero siempre hay cosas, siempre hay pruebas. Por eso dice en esta alabanza que la mano de Dios nos sostiene y el Espíritu nos alienta. Y gloria a Dios que tenemos un lugar para congregarnos, para escuchar su palabra, para estar en unidad con los hermanos, que somos el pueblo de Dios que venimos a alabar a Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a dar gracias por la palabra, por este día. Amado Padre, bendito Dios, glorificamos tu nombre en esta mañana, dándote las gracias, Señor, por este nuevo día, aún por la lluvia, Señor. Todo eso está en tus manos, Señor. Si llueve, hace calor, hace frío, todo está en tu soberanía, Señor. Pero más que nunca, en estos tiempos de tanta provocación, de tanta maldad, de tanta corrupción, Señor, tu mano nos sostiene. En ti descansamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das un lugar donde congregarnos, formando un cuerpo, que la cabeza eres tú, Señor Jesús. Tú nos direccionas, nos guías, nos bendice. Tu mano nos sostiene y tu Espíritu siempre está con nosotros, Señor, guiándonos. En el poderoso nombre de tu amado Jesucristo, pedimos, Señor, tu bendición por esta palabra, por estas enseñanzas que tú has puesto en mi corazón, para poder mostrar lo que tú quieres mostrar, Señor. Que tu santo y bendito Espíritu sea la guía en esta mañana, en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos en tiempo de mucho movimiento, muchos cambios. No estoy hablando de política, ¿no? Cambios que se están produciendo. Aún climático. Ya esto no solo ocurre acá, en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo entero. Hay lugares que el frío hace estrago, la nieve hace estrago, las aguas, las inundaciones. Todas estas cosas que están ocurriendo son señales del Señor hacia la tierra. Son señales hacia los seres vivientes. Aún así, muchos todavía no recapacitan, no miran, no se dan cuenta y siguen con sus pecados. Si bien nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, muertos en delitos y pecados. Por eso es que cuando uno ya está en la presencia del Señor, como ha leído hace un momento también el hermano Nicolás, nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está guardada en Cristo. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Que la mano poderosa de Dios nos protege y nos guía. Hoy hay muchas reformas de todo. Reforma judicial, reforma laboral, reforma previsional. Muchos cambios, muchas reformas, pero no era porque estaban bien hechas, sino al contrario, porque faltan detalles, porque uno trata de mejorar lo que está mal hecho.
Pero hay una reforma principal que es el diseño de Dios, que Él lo preparó perfecto. Pero ¿quién deformó eso? El pecado del hombre. Desde Adán vino la caída y vino la maldición sobre la tierra y el pecado del hombre. Es como que hace falta. Hubo varias reformas espirituales. Caso de Josafat, Ezequías. Estamos viendo, por ejemplo, cómo está produciéndose cosas fuertes. Hay acusaciones por todos lados. Ustedes ven en estos momentos. Se acusa por acoso sexual o por provocar. Hoy no hay paz para nadie. No se enoje con nadie que van a agarrar, le van a pegar un tiro. Estaba viendo los otros días en la cola de un supermercado, no sé si ustedes han prestado atención, en la cola de un supermercado, un hombre de 53 años estaba en la cola y otro hombre mayor de 72 años, parece que se disputaban el lugar para estar en la cola. Y hubo una pequeña discusión. Cuando sale dice, yo te espero afuera, te voy a rematar a tiro. No le dio importancia. Salió a la puerta el hombre con el carrito, con la mercadería para llevar a su casa, le pegó 5 balazos. Estuvo internado y a los pocos días murió. Dios mío, hoy no hay que discutir con nadie. La violencia. La palabra lo dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y la maldad irá en aumento. Ahora, todo este acontecimiento nos muestra algo. Hace muy poco se recordó los 500 años, los aniversarios de la Reforma, ¿no es cierto?, de Martín Lutero. Ahora, esta es una parte, pero hubo una gran reforma anterior con el mismo pueblo de Jerusalén que se había corrompido de tal manera que produjo la ira de Dios, rebeldía. Era tremendo lo que hacían y costa de esto fue que Nabucodonosor de Babilonia tomó, destrozó toda la ciudad, destrozó el templo. Era tremendo lo que pasaba. Pero este panorama nos muestra algo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, sabemos que el Nuevo tiene 27, son 66 libros en total. Entonces, estamos viendo que 17 libros son históricos, 17 libros son proféticos y 5 libros poéticos. En el Antiguo Pacto está la base para después entrar al Nuevo Pacto, que el Señor Jesús. Yo soy el mediador de un nuevo y un mejor pacto. ¿Qué pasó? Cuando está en estos libros mostrando, muchos hemos leído la historia de un hombre de Dios con 2 versículos, nada más que con 2 versículos dijo muchísimas cosas. 2 versículos. Por supuesto, el Espíritu Santo de Dios puso en el corazón de este siervo que manifestara en la oración un efecto visionario, una oración visionaria y profética, lo que después iba a acontecer. A veces uno lee algo, lee la palabra,
Si la entiende, si no la entiende, ahí pasa. Entonces, vamos a estudiar un poquito este tema, a lo que se refiere. Vamos a Primera de Crónica 4, 9, 10. La historia ¿de quién? No han llegado todavía. Primera de Crónica, capítulo 4, verso 9, 10. Estamos ahí. Jabes, la oración de Jabes. ¿Cuántas veces la habremos leído? ¿Cuántas veces? ¿Quién era Jabes? Jabes era, ceneo era de origen, no era judío, no era hebreo, pero él convivía y estaba con la tribu de Judá, que la tribu de Judá viene de la descendencia de David. Y Dios le puso en su corazón una oración, ahora vamos a leer, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Esta primera parte recalca que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ilustre más que sus hermanos. Y después dice, por cuanto lo di en dolor. Lo llamó Jabes. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que recalca en esta parte? Vamos a verla enseguida. Ahora el capítulo 10, que este sí, ya nos queda porque muchas veces se lo leyó. E invocó Jabes a Dios. Oró Jabes a Dios. Clamó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. ¿Y qué pasó? Le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, Jabes mayormente es como un ilustre desconocido que aparece. Él era ceneo de una pequeña tribu que estaba anexada a Judá, pero él estaba tan compenetrado que amaba a Dios. Amaba a Dios. Y él estuvo así. Así como Abraham no era hebreo, pero sin embargo se fue llamado el padre de la fe. ¿Cómo Dios, en la soberanía de Dios, Él muestra su manejo, su guía para direccionar a su pueblo? ¿Qué pasaba? Muchos problemas tuvo el pueblo que había elegido Dios, porque ellos mismos desecharon a Dios. Dieron la espalda a Dios, no buscaron a Dios, se corrompieron grandemente. Ahora, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Usted sabe que Jabes, yo lo veo acá, la figura de Jesús, el Señor. Ya puso, ¿sabe? Jesús es Dios desde la creación.
Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí Jabes, yo lo veo a Jesús. Por ejemplo, ahora va a leer el hermano lo que le di a leer, hermano, primera parte de Isaías. Isaías 53, 3. 53, 3. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bien, acá es una profecía muy grande, porque acá está profetizando el varón de dolores que iba a venir, el Señor Jesús, que iba a venir a entregar, varón de dolores. Isaías lo profetizó, pero acá está en esto, porque uno piensa, ¿por qué en dolor le dio mi madre? Quizás al nacer tuvo ella dolor. Otro, hay opiniones de que ella no quería tener hijo. Quizás se golpeaba su pancita. Pero acá dice varón de dolores. Y acá en Isaías, en Crónica, Jabes dice, por cuanto dio a luz en dolor. El dolor que tuvo el Señor desde que comenzó su ministerio hacia la parte final, entregando su vida por nosotros pecadores. Ahora veamos, también dice que fue el más ilustre de sus hermanos. Ahora vamos a Mateo 12, 41, esa parte de cuando forma la iglesia en Antioquía, el Señor. Leamos, por favor, y eso va a ser un arranque para la prédica. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio. No. Mateo. Sí, Mateo 12, 41. No, perdón. Me equivoqué entonces en anotar, perdón. El capítulo 11, cuando está la iglesia, Hechos, perdón. Puse Mateo, perdón, Hechos, el libro de los Hechos. Somos humanos, yo casi nunca me equivoco, pero ahora me equivoco. Me equivoco varias veces. Estoy viendo bueno, el tema es que yo anoté mal, pido perdón, pero es cuando se crea la iglesia en Antioquía. 11 cuánto? 11, 19, perdón. Y ahí el tema es, ¿qué va a leer? 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Sigamos hasta el 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor Jesús. Empieza a moverse la mano del Señor, pero también la mano del Señor se manifiesta cuando le dicen al Señor, estaba con su discípulo, estaba enseñando la palabra, porque ustedes noten algo, en toda la palabra y especialmente en el Nuevo Testamento, como antes, es enseñar la palabra, orar y enseñar la palabra, porque ese es el fundamento para fortalecerse espiritualmente. Cuando le dijeron al Señor, ahí te esperan afuera tu madre y tus hermanos, mi madre y mis hermanos son ellos, mis discípulos, decía. Entonces, aquí está mostrando algo muy importante en la cual el Señor reafirmaba que entre los hermanos más ilustres era el Señor Jesús, no sus hermanos, porque sus hermanos un poco medio lo despreciaban, sus hermanos un poco estaban alejados de él. Por eso, en la figura de esta parte, cómo se manifiesta de que estaban todos unánimes, alabando, adorando a Dios. Pero acá, volvamos otra vez a Crónica, ¿cuál es la oración que hace? E invocó Jabe al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchare mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe, y otorgó Dios lo que le pidió. Ahora, aquí clama por la bendición de Dios. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, él a los 30 años de edad comenzó su ministerio. Empezó a buscar a los discípulos que después fueron apóstoles. Cuando estaba con ellos y enseñaba la palabra. Cuando Juan el Bautista anunciaba que el reino de Dios ya está entre nosotros, ahí donde el Señor estaba bautizando Juan el Bautista, ahí el Señor se presenta y es bautizado. Notemos que acá Jabes en la oración pide, si me dieras bendición. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba bautizándolo al Señor Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y esta es la iglesia de Cristo Jesús que está manifestando su palabra a través de su siervo. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Para ensanchar, ¿qué quiere decir ensanchar el territorio? Ampliar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, entonces la iglesia tiene la misión de buscar almas perdidas que se arrepientan y que lleguen a la salvación. Como estábamos nosotros muertos en delito y pecado, el Señor nos recogió, estamos perteneciendo al pueblo de Dios. Gloria a Dios que sea así. Entonces nosotros no debemos mirar y ni despreciar a las almas perdidas, al contrario, buscarla, amarla, verla, tratar de llevar a los pies de Cristo. Porque en esa situación estábamos nosotros, estábamos lejos del Señor, muertos en delitos y pecados. Entonces, acá vemos el punto principal que pide acá. Está diciendo, y si tu mano estuviera conmigo. Es lo más importante, la mano, nada más y nada menos del Señor sobre nosotros. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo y debemos estar permanentemente pidiendo al Señor que la mano de Dios esté con nosotros.
Muchas veces, hermano, habremos pasado situaciones difíciles, amargas, pero es como que Dios pone a alguien que te dé una mano para que te levante. A mí hace muchos años me pasó algo fuerte, yo no me sentía bien y en la calle encuentro a otro señor que trabajábamos antes juntos y me abrazó y me dio palabra y que me hizo bien. Es como que levanta el espíritu. Porque somos un cuerpo, que tenemos un espíritu, un alma dentro de un cuerpo. En el alma tenemos sentimientos. ¿Para dónde van los sentimientos muchas veces? Ahora vamos a analizar un poquito. Vamos a Nehemías. Acá pide también, en su oración, que la mano de Dios esté sobre nosotros. Dios usó a sus siervos, gladiadores de Dios, para levantar a su pueblo caído, a su pueblo que estaba corrupto, en pecado, que había dado la espalda a Dios. Dos gladiadores, Nehemías y Esdras. Y vamos a observar acá, vamos a leer un poco, Nehemías capítulo 1, del 1 al 7 va a leer el pastor Juan. Prestemos atención con lo que estaba sucediendo ya al pueblo. Nehemías 1:3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Bueno, acá hay varios puntos importantes en esta oración que hace. Siente mucho dolor Nehemías cuando se entera todo lo que estaba pasando en la ciudad del gran rey, la ciudad elegida por Dios. Allí en la provincia está este gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, clama a Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Esté ahora atento tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel. Estaba tan apesumbrado, tan mal. 4 meses estuvo orando Nehemías, orando, clamando, porque veía que el pueblo, la ciudad elegida por Dios, estaba destruida a causa de la
del pecado del hombre, a causa de la maldad del hombre. Entonces, clama, acá vemos que él clama mucho tiempo. Acá dice, oremos por esto, es como que oramos un ratito y dejamos. No, acá la oración es muy importante, con un clamor profético, con un clamor visionario, con un clamor que mejore para el pueblo de Dios, para conquistar almas perdidas como estábamos nosotros. Y acá se reconoce, él entra en versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés. Nos hemos corrompido. Ustedes noten, queridos hermanos, que cada líder que Dios puso al frente para que ore por la obra de Dios, se ponían adelante como que ellos han pecado. Ellos han pecado. Nehemías, Esdras, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Jesús, el Señor, se puso delante como que Él era el gran pecador, tomando el pecado de todos nosotros, que tampoco valoramos estas palabras. Ahora, él oraba, pero también era de muy buen testimonio ante el rey Artajerjes. Los reyes de Persia eran tres que Dios los controlaba, los ponían para que ellos ayudaran al pueblo de Dios. Artajerjes, Ciro y Darío. Artajerjes veía el buen testimonio que daba Nehemías. ¿Qué pasa con tu rostro que estás tan entristecido? Y él le comenta, él pide. Y dice el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Acá empieza a hacer efecto esa oración de Jabes, si me dieras la mano, si me dieras tu mano. Y aquí la mano se empieza a moverse. Ahora veamos el libro de Esdras. Dios envió a Nehemías y Esdras. Nehemías, en cuanto a la reconstrucción de los muros de la ciudad, Esdras estaba abocado a la reconstrucción del templo, o sea que Nehemías estaba proyectado para la reedificación material, pero Esdras para la reedificación espiritual. Espiritual. A veces cuando hay acontecimientos que nos pasan, cuando nos sentimos mal, pareciera que todo se viene abajo. No hay ganas de congregarse, hay pocas ganas de orar, hay pocas ganas de alentar los unos a los otros y estamos en esta situación. Ahora, veamos el libro de Esdras, capítulo 7, 7:6. Porque comenzando el capítulo de ese, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén, ya estaban llegando a Jerusalén. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés. Era escriba, él escribía todo. Se cree que Esdras, colaborado por Nehemías,
escribieron 4 libros, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras y Nehemías. Volcaron esto para el conocimiento de su pueblo. Era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Qué bueno, ¿no? Uno dice, me concedió lo que yo pedí. Y a veces uno dice, ¿le concede ese rey provisorio o el rey del rey? Dios usa todo. Si algo no está saliendo, confía en Dios, espera, Dios te va a dar. Pero confiemos. Ahora dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, tu Dios, estaba sobre Esdras. Estamos viendo el significado de esa oración de Jabes, profética y visionaria. Estamos viendo que se iba a producir una gran reforma en la tierra de Judá, de Jerusalén. Todo un pueblo corrompido, todo un pueblo desanimado, todo un pueblo que estaba caído. Ellos fueron precursores de esta. Ciro, rey Ciro de Persia, eran 3 reyes de Persia, ¿no? Ciro, Artajerje y Darío. Ciro fue profetizado por Isaías 150 años antes que iba a ser Ciro, un rey que iba a ayudar y a colaborar al pueblo. O sea que la visión de Dios en esta oración era que Dios no se descuida de su pueblo. Dios no se descuida de la iglesia, Dios no se descuida de nosotros. ¿Por qué a veces vivimos con tanta desconfianza? ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué estamos siempre en lo mínimo o en esto y no mirar con proyección? ¿Estamos orando porque este lugar sea del Señor? ¿Estamos orando, hermano? Con orar y con acción, colaborar. Qué bueno sería poder adquirir este lugar para que tengamos un lugar permanente acá en la tierra. ¿Estamos orando para el crecimiento de su obra? Para que más almas abatidas, almas que están quebrantadas, puedan llegar a los pies de Cristo. Después que pasó este acontecimiento, Dios siempre en su soberanía movía todos los hilos. Cuando después vuelve Ageo, cuando ya vuelven los judíos que habían regresado, ¿se acuerda de Ageo? ¿Qué pasaba? Cada uno adornaba sus casas, mejoraba sus casas y las cosas de Dios allá lejos. Era como daba prioridad a su casa. Y hubo una queja. Entonces, Ageo también estaba en la parte física. Y Zacarías estaba en la parte espiritual. Qué provechoso es. A veces no se valora mucho, pero hay que valorar. Cuando la verdadera iglesia de Cristo usa la sana doctrina y enseña la palabra con la palabra de Dios, la mano de Dios va a estar sobre nosotros. La mano de Dios nos va a estar direccionando. ¿Qué hizo Malaquía? Malaquía recriminó porque ya era otra generación que estaban olvidados de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios. Y Malaquía le reclamaba, me habéis defraudado, dice. ¿En qué te hemos defraudado? ¿Se acuerdan, no? Y también dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Damos prioridad a lo nuestro, como la casa que
elegían en su casa, mejoraban, gastaban todo, pero cuando se trata de ofrendar para Dios, es como que ya. Esta parte de dinero es un poquito dura porque a veces hay otros lugares que hacen tantas cosas malas, engañan a la gente. Pare de sufrir, venga. Se llena la gente, bueno, no quiero parar de sufrir. Y bueno, ¿qué no va a venir así? Venga, el Dios de los milagros, venga. Engañadores. Cuando Dios lo llamó a Pablo, le dijo, instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Toma tu cruz y sígueme, nos dice. Cuando nosotros damos ese paso de fe, ya estamos tomando la cruz, hermano, querido. Sí va a haber dificultad, va a haber problema. Quizás cada uno de nosotros somos más ilustres de los demás hermanos porque los otros no han recibido a Cristo. Quiera Dios que todos seamos ilustres. Pero acá se define con Cristo Jesús, el gran ilustre. Ahora, acá estamos viendo la mano de Dios. Vamos a ver el versículo 7, hemos leído el 6. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Estando con él la buena mano de Dios. Queridos hermanos, cuando se toma con seriedad la palabra de Dios, ¿cuántos siervos de Dios usan la palabra de Dios, transmite la palabra de Dios y ahora hay que ver si se la recepciona la palabra de Dios, si se la vive a la palabra de Dios? O termina todo, ya me olvido y yo no sé qué han enseñado la semana pasada. Por eso es bueno, hermano, como consejo, cada vez que un siervo predica, y ahora tenemos la bendición por medio de internet, llevar las prédicas, tome nota, estúdiela, lea la palabra de nuevo. Dios le va a hablar más, le va a dar más. Porque un predicador siempre está de acuerdo a lo que prepara bajo la guía de Dios para que llegue a su corazón. Porque la oración no solamente es orar, podemos orar por el siervo de Dios, por la iglesia, por el pastor, por los hermanos. Oremos por nuestro entorno, por nuestra familia, los que no son creyentes, los que están desviados, los que están alejados, que una vez vinieron. Oremos, la oración es poderosa. Entonces estamos viendo acá que la buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras era obediente a Dios, era sumiso a Dios y estaba listo para ejercer lo que Dios le mandaba. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, ¿qué podemos? Ya muchas veces hemos leído este versículo, cómo Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué preparó su corazón? Para inquirir, para investigar, para buscar qué Dios le va a hablar. Dios a lo mejor me habla de una manera a mí, le habla de otra manera a usted, a cada uno de ustedes. ¿A usted le pasa alguna vez cuando está durmiendo, de repente le viene a la mente una enseñanza, una prédica, una palabra, y una toma, y como que Dios le está hablando más? Si le está hablando más, nos habla el Señor.
Yo varias veces preparo, anoto, y estoy durmiendo y me despierto, y por ahí me pone pensamiento y me pone otro pensamiento. Dice, no, eso no, este. Es como que cuando uno está direccionado por la guía de Dios, Dios te va a enseñar. Gloria a Dios que una iglesia que enseña la palabra de Dios. Alguno dice, yo voy a otra porque me queda más cerquita. Ah, no voy porque queda más cerquita, come yuyito y no come la comida de Dios. ¿Me entiende, hermano? Hace mucho acompañé al pastor, otro hermano, fuimos al límite de Jujuy con Bolivia y había una campaña, lo invitaron al pastor y llevaba la palabra. Y eran ya la noche, terminaba 11:30, 12 de la noche, y había una señora que ella decía que venía caminando como 10 o 12 kilómetros para venir a la palabra de Dios. Era verano, pero en la noche y caminando tanto para cumplir. Qué lindo dar un sacrificio al Señor. Yo veo acá valiosos hermanos que desafían la lluvia, la tormenta y están presentes. Gloria a Dios. Esdras, versículo 10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué? Para cumplirla. Inquirir e investigar, buscar, aprender. ¿Y para qué? Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Veamos el versículo 25. ¿Qué le dice el Señor? Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene de tu Dios, pon jueces, gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Enseñar la palabra de Dios. Segunda Crónica 7:14 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Qué triste que una iglesia llamada del Señor, aún hacerse llamar hijo de Dios, que no enseñan verdaderamente la palabra de Dios. Porque esto nos fortalece. Porque esto es tarea para la iglesia, no solamente para este momento Esdras. Él era diligente, se preocupaba, buscaba, inquiría, que sí, investigaba. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Gloria a Dios. « 27-28 va a leer el hermano Juan de Esdras. Versículos 27 y 28. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bueno, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiese conmigo. O sea que vemos acá cómo es la mano poderosa de Dios. Estamos tomando realmente
esa proyección, esa oración que Dios puso en el corazón de Jabez? Si me dieras bendición, si ensanchara mi territorio, si tu mano estuviera sobre mí, para que no me pase ningún mal. O sea, tenemos una protección grande de Dios, hermano. Por favor, no lo veamos a Dios pequeñito y las dificultades grandes, gigantes. Al contrario, Dios es poderoso y Rey soberano, que nos guarda y nos bendice. Gloria a su nombre. Ahí en la Gran Comisión. No, primero, en la Gran Comisión, cuando Dios le exhorta a los discípulos y le dice: toda potestad, todo poder me es dado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y que yo estaré con ustedes hasta el fin. ¡Qué respaldo! Acá todo está en esta oración gloriosa, profética, visionaria de Jabez, que puso en el corazón. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Finalmente, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles 11. Verso 21. Juan. Verso 21 hasta el 30. Tome nota porque acá se confirma cómo de la base del antiguo pacto, en el nuevo pacto Jesús es un mediador perfecto. Mire lo que dice acá. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ahí nomás. La mano del Señor estaba ¿sobre quién ahora? Sobre los discípulos. Y la mano del Señor está sobre su iglesia. La mano del Señor está con nosotros y en nosotros, a través del Espíritu Santo. Queridos hermanos, estudiemos esta palabra y veamos cómo la mano del Señor está siempre apoyándonos, guiándonos y guardando. Todos de distinta manera pasamos por distintas tribulaciones, problemas, cosas fuertes, pero alentados los unos a los otros, dice el Señor. Mire, con solo estar presentes los hermanos que estamos juntos, ya nos estamos alentando. ¿Por qué? Porque alabamos, adoramos a Dios, nos juntamos y siempre el Señor va a estar con nosotros. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ahí nomás, después seguimos. Llegó una noticia de esta cosa a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, un santo hombre de Dios, que fuese hacia Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se puso muy gozoso y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
Todo el momento que se predique la palabra, usted va a escuchar de sentir que permanezcamos fieles al Señor. Fidelidad al Señor. Obediencia al Señor. Va a haber contratiempo, va a haber problemas, pero estemos en las cosas del Señor. Y acá, en este momento, Él aconseja que permanezcan fieles al Señor, porque era varón, dice, 24, seguí leyendo, Juan. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí. Acá viene Él, le dice que permanezcan fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasa? Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo se manifiesta la mano de Dios? ¿Cómo se manifiesta la mano de Dios? 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Perdón, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. A Saulo de Tarso, a Pablo, sí, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí nomás. Llegó Bernabé, nombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y se agregó una gran multitud. Y después lo llamaron nada más y nada menos que el apóstol Pablo para ratificar, para seguir adelante. Porque la mano de Dios estaba con ellos. ¿Se dan cuenta lo que hemos alabado hace un momento? Primero hemos cantado, si buscaron primeramente el reino de Dios. De mañana te buscaré. Hermoso. Y finalmente fue a pedido, porque sobre esto se iba a llevar la palabra. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y ahora sí, gracias a Dios, nos pongamos de pie, que vamos a orar y dar gracias por su palabra y decir, da gracias porque tenemos un lugar donde se enseña la palabra de Dios, se enseña la sana doctrina y estamos siempre atentos a la guía del Señor. Aunque haya tiempos difíciles, mucha gente desesperada, no sabe por dónde buscar, anda por aquí y por allá. Oremos también para que esos que en cierta manera, en forma indirecta, buscan a Dios por otros caminos, que algún día llegan a los pies del Señor. No solamente que vengan acá a este lugar, a lugares, se llama iglesia, en la cual se predica la sana doctrina. Glorificamos en el nombre poderoso del Señor. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Padre porque has puesto en mi corazón de llevar, Señor, esta enseñanza tremenda, Padre. Lo que has puesto en el corazón de Jabe con esta oración profética, visionaria. Porque tu amado Hijo Jesucristo iba a dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, que por su sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, hemos sido salvos, Señor. Ahora, Padre, permite, Señor, que sigamos aprendiendo la palabra, orando en todo tiempo, con tus propósitos, los propósitos que usted determine, Señor, para su iglesia. Gracias, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Es cierto, tu pronta venida está cerca, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Toda la honra y la gloria sea para usted, mi Señor divino. Gracias, Señor,
por estos hermanos que están presentes, aún esta fuerte tormenta, Señor. Por aquellos que no han podido venir, que tú los guardes, los bendigas, Señor. Clamamos también por estas tormentas fuertes. Cuida gente humilde, Señor. Gente, Señor, que tiene que ser sacada de sus lugares, Señor. Oh, Padre, para ti sea la honra y la gloria. Bendice esta mañana. Bendice este día para la gloria y honra del Señor. Tú permitas, Señor, que podamos seguir enseñando tu palabra en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén.